Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Elimar Prieto. En esta oportunidad quiero contarles algo. Le quiero contar mi experiencia de cuando yo comencé a conocer mis gustos, vamos a decirlo así, lo que llamamos ahorita mis hobbies, mis intereses, lo que más me gustaba, pues cuando me di cuenta que era lo que me gustaba. O sea, si les comienzo a contar, eso fue desde hace bastante tiempo. Ahora tengo 37 años. Eso fue cuando tenía aproximadamente, no lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo para haber tenido, me olvidó, oh my God, ya como que estoy olvidando, un aproximado de 6 años de edad. Recuerdo que cuando estaba pequeñita, sabes que aquí, por lo menos aquí en Venezuela, nosotros estudiamos de lunes a viernes. No sé en otros países, pues no me he percatado. Creo que la mayoría son así, pero estudiamos en básico de lunes a viernes, escuela básica, pues que es de primer grado a sexto grado. Cuando eso yo estaba, creo que en primer grado, que yo recuerde, y yo vivía en la parte oriente del país, que es en el estado Bolívar. Bueno, allí hay un canal de televisión, se llama, no sé si, o se llamaba, no sé si todavía existe, que se llama TV Guayana. En ese canal, todos los domingos a las 12 de la noche pasaban ese estilo clásico, ballet, ópera, teatro sobre hielo, todo eso que tiene que ver con esa parte artística. Y yo recuerdo que el único día que mi papá me dejaba dormir hasta tarde era el día domingo. ¿Por qué? Porque él veía que yo me sentaba a ver eso. Y yo creo y me di cuenta pues a lo largo del tiempo que a mi papá le gustaba que yo estuviera en esa área, pues le gustaba. A lo mejor pequeño también le gustaba, no sé, salía mi papá a lo mejor. Lo heredé de él, a lo mejor lo más seguro. Y yo sí recuerdo que yo me sentaba ahí, me ponía mi televisor ahí, cruzaba mis piernitas en el piso y me colocaba muy cerca del televisor a ver el ballet. 1 hora completa desde que comenzaba hasta que terminaba. Si hay alguien que es de allá de Ciudad Guayana y veía el canal de TV Guayanas, por ahí comenten el video y me dicen si vieron o no vieron ese programa. Porque yo sí lo recuerdo como si fuera ayer cuando veía el programa. Hay detalles que no, pero cuando veía el programa lo recuerdo pues. Y ahí comenzó toda esta historia de esos intereses que me empezaron a gustar. Recuerdo que mi mamá me escribió, yo no sé si fue mi mamá o mi papá, pero la que me llevaba era mi mamá, mayormente porque mi papá trabajaba, pues, trabajaba todo el día. No era que mi mamá no trabajaba, pero tenía más tiempo. Y me llevaba al centro cívico de Guayana, que era, yo no recuerdo cómo se llamaba, lo que es cierto era que estaba yo en un grupo de danza, donde se hacían danzas tradicionales, donde se hacían danzas, eh, ¿cómo se dice? Comerciales, era de la época, bueno, todo tipo de música, pues salsa, merengue, lo que estaba de moda en el momento, pues recuerdo que cuando estaba de moda Salón Florentino, que también hacíamos danzas para eso, y salíamos a hacer presentaciones en diferentes lugares, hasta que, bueno, estuve ya hasta que pasé a tercer grado. O sea, ¿qué edad tenía si pasé a tercer grado? 8 años aproximadamente, no recuerdo muy bien, no he sacado la cuenta. Pero hasta que pasé a tercer grado que mi papá y mi mamá se divorciaron y obviamente uno mayormente, no todas las veces, pero mayormente siempre las niñas se quedan, bueno, vamos a decir que los niños se quedan más que todo con su mamá. Más que mi mamá tenía tiempo, yo estaba más pegada con mi mamá, mi papá estaba trabajando todo el día, no me iba a poder cuidar. Entonces, mi mamá volvió al pueblo de nosotros, donde, bueno, somos, yo no nací aquí, pero somos de aquí, el pueblo donde, en el occidente de Falcón, donde nacieron ellos, donde es toda mi familia. Y bueno, después les contaré cómo llegamos hasta allá. Y allí cambió mi vida totalmente. ¿Por qué? Porque ya no era el teatro, ya no era la danza, ya no era sentarme a esa hora a ver esos programas que me gustaban ver, pero cuando tenía la oportunidad de hacer arte de la música, del baile, lo hacía, pues, por lo menos en la escuela. Cada vez que había un acto, bueno, yo me inscribía, hacíamos nuestros bailecitos, todavía en la universidad hacíamos también baile. Cuando nos pedían cualquier cosa, lo primero que hacíamos era un baile. Y también recuerdo el primer día cuando me empecé a interesar por el canto, porque le estoy hablando de mi experiencia de cuando comencé yo con lo del arte, la música, cómo comencé. Primero comencé con la danza, luego me empezó a gustar lo del canto, la música, siempre me ha gustado lo del canto. Veía que sí tenía mucho oído y ritmo
para lo de la música. Yo recuerdo que un día jugando en el patio de la casa de mi abuela, estaba con un grupo de familiares, de amiguitos de mi edad, pues, y los vecinos en ese tiempo cuando jugábamos en el patio, y ahora no se ve mucho eso, estar jugando los niños en el patio ni nada. Recuerdo que de repente comencé a cantar el alma llanera. El venezolano sabe lo que es el alma llanera, no la conoce. Bueno, comencé a cantar el alma llanera y de repente escuché que me salió la voz diferente. Yo no recuerdo si fue un tipo de vibrato o fue, no sé, pero de repente me escuché mi voz diferente y me comenzó a gustar. Entonces empecé a cantar más y cada día cantaba más y cantaba esta canción que les acabo de mencionar. Luego comencé a cantar otras canciones cristianas, porque claro, desde pequeña siempre he ido a la iglesia, mi abuela me llevaba, mi abuela es cristiana, mi tío es pastor, y siempre iba cuando estaba aquí, de vacaciones. Luego cuando me mudé para acá, seguí yendo a la iglesia evangélica. Bueno, y comencé a cantar las canciones, me reunía con mis amigas, tenía unas vecinas que éramos, inseparables, que era el único lugar donde mi abuela me dejaba ir cuando estaba con mi abuela, que me la pasábamos en casa de abuela, siempre me dejaba ir allá y nosotros nos poníamos a cantar y también cristianas. Y bueno, de ahí hacíamos grupos de teatro, participábamos en la iglesia, jugábamos en la casa, en su casa, hacíamos hasta cine, imagínense, inventábamos en ese tiempo cines. Me acuerdo que, no sé si alguna vez llevan a ver este video algún día, pero me acuerdo y nunca se me olvida de una película que hicimos en el patio de su casa llamada Los Terrores del Pantano. ¡Wow! ¡Qué película! Eso metíamos personas. Cabe destacar que yo no era la productora era otra amiga, no la menciono, bueno, porque no me dio permiso. Pero el cerebrito, yo digo, del grupo. Actualmente es médico. Es médico, bueno, imagínense. El cerebrito del grupo. Y ella era la que colocaba los títulos, era la productora, la que hacía todo, organizaba los guiones y todo. Y nosotros hacíamos un juego, como un juego muy profesional. Ese era el juego profesional que hacíamos. Entonces, bueno, de esta manera me fui involucrando cada día más en el arte, pues en el arte, en la música, en el teatro, en el canto. Así fui. Esta historia es bastante larga, téngame paciencia. Hasta hasta que llegó el momento que fui a la universidad. Lo de la universidad es otro tema, pero bueno, luego lo contaré. Comencé a estudiar en la Universidad Francisco de Miranda, Politécnica, perdón, la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, discúlpeme que me haya equivocado. En ese tiempo ya era mi segunda carrera y yo dije, ay, quiero estudiar otra cosa más, me gusta estudiar, me gusta investigar. Entonces quiero estudiar y como lo que abundaba en ese tiempo, más que todo todavía, pero ya no le prestamos tanto atención, era la educación y estaba de moda que había las municipalizaciones y todo eso, y yo dije, no voy a entrar en otra carrera, quiero seguir estudiando, aprendiendo. Bueno, en ese momento me quise censar, bueno, me censé de hecho por la carrera de ingeniería civil, porque me gusta mucho, mi papá era ingeniero, mi hermano es ingeniero, y me llama la atención, pues me gusta mucho hacer planos y ese tipo de cosas. De hecho, a veces me preguntan y me piden recomendaciones cuando van a hacer cierto tipo de construcciones o casas, algunos conocidos, pues. Y yo dije, bueno, nada, es lo más, me gusta, bueno, me llama la atención y se parece un poco a mí. Dije, voy a entrar para ver qué tal. Y me censo por la carrera de ingeniería civil. Resulta que cuando me censo y me llaman para luego comenzar el curso propedéutico, saben que se hace un curso antes de comenzar, me doy cuenta que había un grupo de estudiantes, de personas que estaban inscritas para algo de música. Yo digo, ¿qué es un curso de música? ¿Cómo es esto? Voy a preguntar. Voy y enseguida pregunto. Yo no, ni pregunté a ellos, me fui de una vez para la coordinación y pregunté. Y me dijeron, sí, ciertamente, no es un curso, es una carrera, que es educación, mención música. Wow, desde ese momento yo creo que yo tenía años que no me sentía tan feliz, no sentía tanta felicidad como sentí yo ese día. Wow, eso fue especial, épico, como dice mi hijo. Cuando me dijeron a mí educación, mención música, yo dije, no, listo. Enseguida no lo pensé y dije, ve, yo le expliqué mi situación, que me censé por ingeniería, iba a comenzar el curso, que se ve alguna posibilidad de que yo entrara al curso de educación, mención música. Me dijeron, sí, claro, mientras que no haya comenzado el curso, apenas es el censo. Y comencé a la educación, mención música.
Después más adelante como que me arrepentí un poco, pero no. Ese es otro tema. Tengo muchos temas por ir contarles poco a poco. Hay mucho tiempo para contarles, si Dios me lo permite. Bueno, comencé en el curso y eso era una felicidad. De hecho, yo pensaba que estudiar música, no, eso es pan comido, como muchos dicen, ay, el músico a veces no le prestan atención. De hecho, hay países donde no le prestan mucha atención, no lo ven como una profesión. Pueden verlo como una carrera, pero no como una profesión. Porque cuando estuve en Perú me di cuenta que no le toman mucho en cuenta. Pues un músico es artista, pero no hay una carrera como tal. O sea, no lo ven como carrera, sino perdón, como una profesión, sino como algo artístico. O sea, después, ustedes me entienden. Bueno, luego cuando comienzo yo, ya llevo por el segundo semestre, comienza a darnos esas materias, que es armonía, todas esas materias que nos dan cuando estamos ahí, los que estudiaron música lo saben. Yo me di cuenta que era algo bastante complejo, no vamos a decir que es imposible o demasiado difícil, pero era bastante complejo. Me di cuenta que la música es como aprender a hablar, aprender a escribir en un idioma muy diferente que normalmente no vemos. Es como cuando uno está pequeño, yo supongo que estamos aprendiendo a hablar y luego vamos a aprender a escribir. Entonces es algo como que así, pues, pero con algo muy diferente. Y también me di cuenta, bueno, y lo estudié, claro, lo aprendí allí, que la música es un lenguaje universal, porque en todo el mundo, en todas partes la música, de hecho, la música no viene desde ahora, la música es creada, bueno, fue creada por Dios y está allá, pues. Si vamos a la historia de la música, nos damos cuenta que no es de ahora, la música no es de ahora, la música siempre, digo yo que siempre ha existido. ¿Por qué? Porque a Dios, a nuestro Creador, siempre se le ha alabado, le han cantado, le han alabado. ¿Y cómo se hacen a través de la música? De hecho, en la Biblia habla donde se alababa con algunos tipos de instrumentos. Entonces, imagínense, es un idioma universal. Yo creo que es un idioma universal donde no sé cómo lo escucharán ustedes, pero es como si uno estuviera en otra dimensión. O sea, viene de otra dimensión, un regalo que Dios nos dio a nosotros. Para nosotros que lo exploráramos y lo utilizáramos aquí, claro. Él no nos dio con un fin. No el fin que se usa ahora, pues que lo usan para hacer otro tipo de cosas que no se deberían. No. El fin de la música, el objetivo de la música, Dios lo hizo, lo creó, o siempre existió, no lo sé, el Señor lo sabe, es para adorarle y alabarle a Él. Entonces, para eso el Señor hizo la música. Bueno, entonces, vamos a decirlo así porque lo creo. Entonces el Señor ya había puesto el don en mí, o sea, Él me creó a mí con ese don. Y por eso que yo desde pequeña, yo siempre tenía esa inclinación hacia la música. Danza, que claro, la danza correlativa con la música porque se danza con música. Y bueno, y el teatro es que es arte, va relacionado un poco, porque es arte de los dos, pero siempre me gustó como decir, ese campo de la música, del arte, del teatro. De hecho, cuando estuve congregándome en una iglesia aquí, luego que fue donde me bautizaron, tuve más tiempo, tuve mucho más tiempo de ahora, allí, antes de viajar a Perú, que hacíamos muchos teatros. Recuerdo que hacíamos muchos teatros y muy lindo, era muy lindo. Me gusta mucho también expresarme a través del teatro. Me gusta mucho expresar o interpretar o representar visualmente las historias bíblicas. ¿Por qué? Porque yo reconozco, creo, que hay personas, lo aprendí también en la universidad, que tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Y el Señor deja su palabra, nos dejó la palabra ¿para qué? Para que nosotros aprendiéramos y para enseñarnos, pues, cómo teníamos, es un manual de vida, cómo tenemos que vivir, para conocerlo a través de la palabra. Todo lo conseguimos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y pues, hay personas que tienen diferentes tipos de aprendizaje. Y muchas personas aprenden visualmente. Yo creo que el teatro es una manera visual para que muchas personas aprendan a cómo vivíamos, cómo debemos de vivir, a que aprendan las historias bíblicas, que le queden en su memoria.
Yo creo que el teatro es una estrategia muy buena, pues, aunque personas digan que no, que el teatro es del mundo, mucho religioso. Bueno, no quiero entrar tampoco, ni quiero que se vea como que estoy juzgando, pero sí he visto que pasa muchas veces eso, pues, que a veces no lo ven de buena manera, aunque creo que es un recurso muy bueno para poder explicar. Y a mí me gusta, de verdad, me gusta. Y eh, bueno, ese tiempo estuve así, estuvimos haciendo muchos teatros, de hecho hicimos una fundación que mi pensar era hacer teatro también, y todavía pienso hacer teatro, pero no se nos ha dado el momento, todo a su debido tiempo, vamos poco a poco. Bueno, y así fue que comenzó yo en este mundo, o sea, en el mundo, vamos a decirle, no en este mundo tierra, sino en el arte, pues en el arte, en la música. Y lo que yo llego a la conclusión, mi conclusión es que ya cuando hay personas que dicen, ay, no sé qué hacer, no me gusta nada, no sé, busco, investigo y no veo nada, no sé qué hacer, no sé a qué dedicarme, no sé qué estudiar, no sé cómo hacer. Mi consejo es que pienses qué hacías cuando estabas pequeño, qué era lo que más hacías, qué era lo que más te gustaba hacer, a qué le dedicas más tiempo, a qué te interesas. ¿En qué más piensas? ¿En qué es lo que más piensas? ¿Qué te hace feliz? Y puedes escribir todo en un cuadernito, todo, vas escribiendo y vas a poder sacar tus conclusiones de a lo que te puedes dedicar, a lo que puedes estudiar. Muy importante. Ese es mi consejo. Y bueno, que no tengas miedo a nada, no tengas miedo a nada. Un día yo pensé en sentarme aquí o estar aquí frente de esta cámara que actualmente no utilizo muchos recursos, pero bueno, aquí estoy y contarle mi historia y hablarle porque también me gustaba esto es todo este medio. Y aquí estoy. Y bueno, mi consejo es sigan adelante y no se paren. Siempre confiando en Dios, que es el que nos da la fortaleza, el que nos da la sabiduría y nos da la paz, el amor. Dios le bendiga mucho. Bye.